Hola, gracias por acompañarme en el canal una vez más. Soy Jorge Vilke y este es mi sitio de biodecodificación Biodeco. Aquí encontrarás las decodificaciones subidas al momento que serán útiles conjuntamente con tu sanación cuántica que te permitirá saber quién eres y por lo tanto por qué tienes ese conflicto. Encontrarás sobre ella también mucha información aquí. Schwannomas. Los schwannomas o neurofibromatosis, enfermedad también de von Recklinghausen, del tipo 1 o neurofibromas, algunos llaman gliomas periféricos cuando son del tipo 2 en muchos casos. También otros llaman neurinoma acústico, aunque hay ciertas variaciones. La definición en la realidad, la neurofibromatosis del tipo 1 es una afección más bien cuántica, miren lo que les digo, caracterizada por la presencia de numerosos tumores benignos diseminados en el organismo, con manchas cutáneas en algunos casos, cuando está involucrada la piel, pigmentadas del color del café con leche y malformaciones nerviosas formando tumores voluminosos y en algunos casos obviamente múltiples. La neurofibromatosis del tipo 2 es más rara y se caracteriza por la presencia de schwannomas bilaterales de los dos lados. Pero el funcionamiento en general, en fase activa del conflicto, los neurofibromas se desarrollan en el lugar donde el contacto con la información fue vivenciada como desagradable y muy complicada. En cambio, en la fase de reparación hay evoluciones posibles porque los neurofibromas pueden permanecer en su sitio, aunque sin provocar ninguna molestia, o pueden en realidad ser descompuestos, como siempre explicamos, por las bacterias, en cuyo caso en realidad se forman quistes liquidianos, como quistes sebáceos, que pueden ser extirpados, pero que tampoco tienen ninguna acción. La crisis epileptoide, que aparece en general inmediatamente después del conflicto, se caracteriza por una etapa de hipersensibilidad hasta normalizarse totalmente, pero aquí se debe entender cómo es lo que hay detrás. Cuando se considera neurinoma acústico, obviamente es el tumor del nervio auditivo y ahí el neurinoma se origina en la vaina de Schwann, por eso se lo llama schwannoma. Pero hay que entender a fondo este tema para quien lo tenga. Esto está preparado especialmente para alguien que lo está padeciendo,
Pero obviamente en la etapa de vagotonía, técnicamente es la fase de curación de un conflicto de miedo por lo que oigo. Al principio obviamente se produce la pérdida auditiva que se recupera después de que se resuelve el tema y la crisis en definitiva o se descodifica. Pero hay que entender el sentido biológico, que es reparar la pérdida del tejido nervioso que se produjo en fase activa del conflicto, cuando estaba viviendo el conflicto poderosamente. El sentido en la fase de conflicto fue el de separarse de un sonido o una falta de él que resultaba desagradable, muy complejo y peligroso. La solución, obviamente, en fase de reparación es recuperar la audición normal después de haber recuperado los sonidos normales. Pero el conflicto de este schwannoma siempre es el conflicto de miedo por lo que oigo con impotencia. Esto para los diestros en general y al revés para los zurdos es un poco más afinado hablar de que en el caso del oído derecho no consigo oír las palabras que me liberarían de mi calvario. Debo seguir sumiso. En el oído izquierdo oigo palabras que me confirman que sigo atado a mi calvario, debo seguir sumiso. En general es lo que me oigo, lo que estoy oyendo, que me mantiene atado. Esto es muy importante en todos los casos porque habla de un conflicto de contacto, un conflicto de dolor. El contacto es percibido como algo desagradable, indeseable y obviamente inoportuno. Hay dolor detrás. Es el contrario, en definitiva, de un conflicto de separación, pero afecta el mismo órgano. El estímulo sensible es muy notorio, pero es absorbido por los neurofibromas. El conflicto para anestesiar en general el contacto en el cual el dolor, en algunos casos hasta físico, está relacionado siempre con un dolor moral. En el caso del tumor de la vaina de los nervios sensitivos, el conflicto de contacto es un conflicto de contacto, un conflicto de desvalorización que lleva a un dolor de tipo en general reumático o de conflicto de contacto, más en general, en muchos casos, conflicto de territorio distante, de un territorio distante que no es el mío, pero que me lleva a una reacción arterial profunda. En general, en muchos casos, es el conflicto inverso de separación, es el conflicto del deseo de estar o ser separado, de tener una ruptura de contacto. Ahí es que hay proliferación glial en la fase
activa. Recuerden, la proliferación glial es de la glía. La glía está compuesta por células gliales o neuroglías, que son células del tejido nervioso, pero que actúan en funciones auxiliares, complementando en general a las neuronas y constituyendo en general la matriz interneural entre las neuronas, a veces con formas estrelladas o fusiformes, pero son obviamente las células de sostén del sistema nervioso central y se agrupan bajo el nombre de neuroglía o células gliales. Son de 5 a 10 veces más abundantes que las propias neuronas. Pero debe de reafirmarse que en el caso del schwannoma, la función definitiva del schwannoma es la interrupción de la información que no debe llegar al cerebro postsensorial, pero en fase activa del conflicto, mientras en simpaticotonía hay dolor presente. Los schwannomas son conflictos esencialmente cuánticos que la medicina los considera hereditarios. Gracias, gracias, gracias.